Ave María Purísima. Hoy tenemos el Día de Acción de Gracias, que pertenece al calendario civil. Es decir, no es obligación venir a misa, ni dar misa tampoco. Pero esto es una de estas cosas que toca tan al corazón del ser humano, de cualquier religión, incluso de gente que no profesa explícitamente religiones. No digo yo de los ateos, porque esos son unos engreídos, pero porque cree que el mundo le pertenece al ser humano, y la realidad es que el mundo le pertenece a Dios. Esa es la sencilla realidad. Y cuando nosotros fallamos en reconocer eso, pues evidentemente nos falta un tornillo, ¿verdad? Esa es la triste realidad de eso. Y pues en el Evangelio pues tenemos este acerto de Jesús que nos invita a pedirle a Dios en oración para recibir. No se trata de que Dios no sepa lo que nosotros queremos. Dios sabe lo que queremos, y sobre todo está dispuesto a darnos lo que necesitamos para el propósito de Él, que es la salvación. Eso está asegurado, de que Dios nos va a ayudar a nuestra salvación. Que después nuestro estilo de vida nosotros rechacemos eso, pues esos son otros 20, esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Eso es como de las cosas que uno ve en la vida, ¿verdad? Recuerdo que había un deambulante en Ponce que pedía dinero, y hubo alguien que yo lo vi, le dio un plato de comida muy bueno, pues lo tiró al piso. Entonces, él puede decir que nadie le dio de comer, pues no debería decirlo, pero eso fue lo que hizo, porque lo que quería era dinero. Pues probablemente porque cuando va a comprar drogas no le van a dar drogas por un plato de comida. Desgraciadamente esa es la triste realidad de mucha de esta gente, ¿no? Y así hacemos con Dios también. Dios nos da lo que necesitamos y lo tratamos con desprecio, porque nosotros hemos llegado a esta cosa de preferir lo que queremos a lo que quiere Dios y lo que realmente necesitamos para la salvación. Y bueno, fíjense que ahí incluso Jesús habla del ejemplo de: si ustedes que son malos le dan cosas buenas a sus hijos, fíjense qué fuerte, pero es la realidad. Nosotros somos pecadores, por lo tanto malos. A nosotros se nos acostumbró por una ideología del siglo XIX a pensar de que todo el mundo es bueno. Ese es Jean-Jacques Rousseau. Todo el mundo es bueno, y que la sociedad corrompe, pero nosotros somos buenos. Bueno, tenemos algo de bueno, pero en el fondo tenemos este problema de la tendencia a pecar. O sea, tenemos una debilidad en nuestro ser que nos impulsa a pecar, que lo podemos detener, pero hay que estar luchando contra eso toda la vida. Y Dios nuestro Señor nos ayuda a luchar en contra de la maldad que está íncita en nuestro corazón. Jesús dice: ustedes que son malos pueden hacer cosas buenas. Imagínense Dios, que es bueno, si no hará cosas buenas por sus hijos. Claro, el problema entonces es que nosotros estamos obsesionados y obstinados con la idea de lo que es bueno es lo que yo crea que es bueno. Pues no, porque nosotros no somos clientes de Dios, ¿verdad? Es el famoso clientelismo espiritual. Dios me tiene que complacer. No, no. Dios quiere salvarme, que va por encima de cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que aprender a reconocer esa bondad de Dios por lo que es y agradecerle a Dios todo.
tenemos el famoso relato del milagro de los 10 leprosos, ¿verdad? Dice que Jesús pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a la distancia y le gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Un poquito haciendo lo que el mismo Jesús dice que había que hacer, que dice hoy en el Evangelio. Este es de San Lucas, capítulo 17, verso 11 en adelante. Y cuando él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes, porque había una regla de que el que se curaba de la lepra tenía que ser supervisado por los sacerdotes, y el sacerdote le decía: está libre de lepra. Y eso es lo que él le dice: vayan y muéstrense al sacerdote. Y sucedió que mientras iban de camino quedaron limpios. Entonces uno de ellos, ¿ustedes se acuerdan de todo esto? Al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Le dio gracias. Gracias a Jesús. Este era samaritano. Recuerden que los samaritanos tenían fama de no ser buenos, no eran queridos en el pueblo de Israel. Y entonces Jesús le preguntó: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. O sea, el que menos uno se pensaba en ese lenguaje. Entonces le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Pues ahí tenemos dos cosas. Dios, en la persona de Jesucristo, que quiere hacer cosas buenas por nosotros, especialmente si nos ayudan a la salvación. Y Dios siempre hace lo que necesitamos para nuestra salvación. Que no nos hace favores de milagros, pues porque el milagro no hace falta para la salvación, lo que hace falta es la gracia. ¿Ya? Nosotros tenemos el testimonio de los milagros más grandes, que son la resurrección de Jesús, que la iglesia sigue dando testimonio de eso, la Eucaristía, que la iglesia sigue hablando de eso, y tantas otras cosas. Pero nosotros contamos con el testimonio de otros, y por ese testimonio Dios nos ayuda a tener fe en todas estas realidades. Entonces, de parte de Dios está asegurado, ¿verdad? Que Dios, igual que Jesús curó a estos leprosos, también nos va a curar a nosotros de nuestros pecados, por lo cual nosotros tenemos que estar agradecidos. ¿Ya? Entonces, de parte de la humanidad, estos 10 que representan a la humanidad entera, y cómo es que la mayoría de la humanidad, a pesar de haber recibido tantos dones divinos, todavía solamente uno viene a agradecer, y el resto pues a volar que el sol cambia, como decíamos en el campo antes. ¿Ya? Pues nosotros los seres humanos tenemos esta cosa de que cuando hay tormenta rezamos, y cuando ha acampado se nos olvida la oración y el agradecimiento. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que agradecer? Pues todo, porque todo lo recibimos de Dios, ¿no es cierto? ¿Me acuerdan que yo le estoy dando mucha candela a este texto de 1 Corintios capítulo 4 verso 7? Dice: porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Porque hay gente entonces que dice: pues yo soy tan inteligente, y yo soy tan bonito, y yo soy tan carismático. Pues todo eso lo recibió de Dios, y lo usan mal en muchas ocasiones, ¿verdad?
Ustedes ven por ahí gente con carisma, políticos y artistas, que abusan de ese carisma. En vez de usar ese carisma para atraer a otros hacia Dios, lo atraen hacia ellos y hacia sus maldades, para manipular a la gente, para provocar que hagan lo que ellos les dé la gana. Y a veces entonces andar por ahí haciendo maldades inefables, cosas terribles, ¿verdad? Y entonces todo viene de Dios. Lo que yo tengo, lo que yo soy, todo viene de Dios. Y si nosotros no tenemos la madurez intelectual para reconocer eso, ya estamos en pecado. El no reconocer las cosas que Dios nos ha dado es ya en sí mismo pecado. ¿Y qué tal de las cosas negativas? Porque la gente rapidito dirá, sí, pero ese huevo que tengo en el cerebro, eso yo no encuentro cómo agradecerle eso a Dios, ¿verdad? Yo siempre he creído que a mí me dará cáncer en el cerebro y estoy ensayando el agradecimiento, que no me ponga yo, ¿verdad? Tenebroso. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, a ver si esto suena a que eso tiene propósito, si lo tiene o no lo tiene. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 12, versos 5 al 7. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Entonces esto es una cita dentro de la Biblia, de Proverbios. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Sigue diciendo, Dios los trata como hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Entonces, fíjense, azota a todo el que recibe por hijo, para disciplinarnos, para corregirnos, para que nos salgamos del camino malo. Por lo cual entonces cuando Dios me azota con lo que sea, con la ignominia, el insulto público, con la enfermedad y todo, vamos a pasar por ahí, ¿verdad? Ayer estaba yo apuradito para vacunarme de la tercera cosa esa y me pusieron las 2 vacunas, una por aquí y otra por allá. A la pobre madre mía se la pusieron en un solo brazo porque hubo que hacerlo en el carro. Pues ahora dicen, esto lo vi yo anoche o esta mañana, un médico que dice la próxima ya está por ahí una cepa de la cosa esta del COVID que le dicen B.1 no sé qué. Se sospecha que ya se haya mutado para que no sea de persona a persona, sino como la influenza, es decir, que va por el aire como la influenza. Y bueno, eso no son buenas noticias, ¿verdad? Bueno, ya la influenza la tuvimos. La influenza mató 50 millones de personas. Esta todavía no ha matado 2 millones, creo, si ha llegado a 2 millones en 2 años. Gracias a que Dios nos ha dado la ciencia y nos ha dado las posibilidades de poder prevenir esto, pero parece que la cosa va a mayores y quién sabe qué vaya a pasar. Es posible que Dios quiera recoger a un montón de viejos, pero aquí nadie se asuste, aquí nadie tiene ese problema. Mire, ustedes los que son mayores, todos llegamos a un punto en que uno dice, bueno, pues si me tengo que ir y ya, ¿verdad? Porque como que lo entendemos mejor. Cuando uno es más joven, pues uno no lo entiende tan bien.
Pero cuando uno ya está un poquito ya, ¿verdad? Y pensar que en la edad media la gente moría alrededor de los 35 a 45 años y el que llegaba a 50 era, por lo cual entonces si aquí hay alguno que tenga más de 50 años, sepa que está viviendo de gratis, ¿verdad? De hecho, esta cosa antes había uno que otro viejo, uno que otro que llegara a los 70, 80 o 90 años, uno que otro, el resto se moría de infecciones. Cuando llegan las vacunas, yo no estoy haciendo aquí propaganda a las vacunas, pero esto es lo que el ritmo de la historia nos dice. Cuando llegan las vacunas y los antibióticos, entonces es que tenemos este bonche de gente con 80 años y 90 años y 100 años, ¿verdad? Ahí donde yo trabajaba de capellán, teníamos uno ya que tenía 102, 103 años, un grupo de mujeres de la Segunda Guerra Mundial por encima de los 90 y montones de gente por encima de los 90. Yo tenía a dos que tenían el mismo apellido y no tenían relación entre sí. Pues yo decía a uno el viejo y a otro el joven. La realidad es que el viejo tenía 98 años y el joven tenía 93. Yo decía, mira a quién yo le digo joven, que esa gente hacía unos cuentos tremendos. Bueno, y otra, quiere decir que según la Biblia, si aplicamos eso a nuestra vida, de las cosas negativas que nos pasan, también hay que agradecerlas, porque son para nuestra corrección. Otra vez, azota a todo aquel que recibe por hijo, es para su corrección que sufren. Por lo cual la práctica de alguna gente de ponerse rabioso o renegar, como dicen a veces, cada vez que le pasa algo, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque tú y yo somos pecadores. Al final del libro de Malaquías dice, soporto la ira del Señor porque soy pecador. Ahí lo dice. ¿Ya? El Apocalipsis dice algo igual, equivalente. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Apocalipsis capítulo 3, verso 19 al 21. Yo disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es decir, que cuando Dios nos disciplina es buen momento para reflexionar y arrepentirnos de cualquier pecado. Y aquel que diga que yo no me recuerdo de ningún pecado, es que ese es el problema. Que no te recuerdas de ningún pecado. Eso se llama Alzheimer espiritual. Míreme con el cuento de que yo no recuerdo ningún pecado. Y dice más, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor. Es decir, todas estas cosas, estos sufrimientos, estas dificultades, están llamadas de parte nuestra, estamos llamados nosotros a poner un esfuerzo y pasar por ese sedazo, por esa criba, cargando nuestra cruz y llegar entonces a la vida eterna. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Entonces, esta vida que nosotros tenemos es una lucha. No por poca cosa dice el Evangelio de San Mateo capítulo 16, el que quiera venir conmigo, níguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Por lo cual entonces, sea por una cosa o por la otra, porque tengamos cosas buenas y apetecibles desde el punto de vista de la carne, o porque tengamos azote en nuestra vida, y ese azote divino lo podemos ver en tantas cosas, incluida la enfermedad.
Yo sé de gente que la enfermedad los ha transformado. Yo recuerdo de uno que era un malandrín atorrante. Yo no recuerdo mucho de él que no fuera a caminar por la calle con un trago en la mano. Así era. Y todo el mundo lo tenía por el más simpático del mundo. Y entonces le dio cáncer en el esófago. Mira, ese hombre se fue a confesar. Cuando a mí me dijeron eso, ¿quién hizo qué? Se fue a confesar y empezó a pedirle perdón a la gente que él creía que había ofendido, que era la humanidad entera. Y entonces murió. Yo fui a hacerle el funeral en otro pueblo y ahí estaba uno de los padres y me dicen, este hombre, una cosa tremenda, yo no lo conocía, pero me han dicho, vino a confesarse. Y yo dije, mire padre, yo lo conocí y eso ha sido un milagro de Dios, que le vino por la enfermedad. Le vino por la enfermedad. Recuerdo un caso de uno que también agradeció a Dios, le hicieron una entrevista, no era católico, pero era en aquellos años 90 que el SIDA estaba azotando a Puerto Rico. ¿Se acuerdan ustedes de eso? ¿Ya? Mucha gente de mi edad eran los que morían. Yo recuerdo haber ido una vez al hospital. Esta señora me pidió por favor que fuera, mi hijo tiene SIDA, que le dé los sacramentos. Bueno, cuando salgo al balcón, era en el Distrito Viejo, que yo era, uno entraba por el pasillo y ya le daba el olor a orina, excreta y sangre, porque la sangre estaba al pecho por todos esos cuartos. Y cuando la veo, yo no recuerdo si afuera del carro, del cuarto o abajo en el parking, gracias Padre, este es el segundo hijo que se me muere de SIDA. A mí aquello me partió el corazón y cada vez que lo digo todavía me da cosa, ¿verdad? El segundo que se me muere de SIDA. Pues otro de SIDA lo entrevistaron por radio, cuando uno oía radio, y pues se hizo protestante y qué sé yo, y dice, mire, yo le doy gracias a Dios por el SIDA, así. Y una vez lo dije al frente de un pastor protestante y le estuvo malo que yo lo dijera, porque son de estos que creen que tener una enfermedad no sirve para nada. Cuidado con algunos por ahí que se cantan bíblicos y bíblicos no son. Son gente que se viste con una corbata, que las mujeres andan detrás de ellos, porque esa es la realidad, porque están peinaditos y no sé qué cosa. Pero el que no vea esto que acabo de decir, porque está ahí en la Biblia, lo acabo de leer con claridad, de que Dios azota al que ama para que se corrija, y ese azote puede ser la enfermedad, puede ser la pobreza, puede ser la destitución, puede ser la guerra. Pues dijo así, yo le doy gracias a Dios por el SIDA, porque si no es por el SIDA yo no reflexiono ni me arrepiento, ni me hubiera entregado a Jesucristo como estoy entregado ahora. ¿Qué usted cree de eso? Hay que pensarlo. Las veces que uno recibe estas cosas y uno reniega, no Señor, la Biblia nos dice que hay que abrazar la cruz, la que sea, y yo sé que hay enfermedades y gente que sufre mucho de enfermedades, yo los he visto, yo he visto casos que es tristísimo. Recuerdo una ocasión de haber visto una muchacha joven, no podía decirse otra cosa que no fuera que era joven. Se le paralizaron los riñones. Cuando la fui a ver a los sacramentos, el líquido que no podía expulsar por los riñones estaba saliendo por la piel, a la piel mojada y abierta, hasta que murió. Recuerdo uno que tenía cáncer en la piel from head to toe, no estaba exagerando, desde la cabeza
hasta la punta de los pies. Le di la unción de los enfermos suavecito, con había que ver cómo se estremecía del dolor por ese poquito que yo le... Recuerdo un caso de uno que también recibió los sacramentos, tenía sida, cáncer en el pulmón y tuberculosis, las 3 cosas. Y todos ellos pidieron los sacramentos. Recuerdo con mucha edificación y mucho cariño una señora que tenía un Parkinson, que no podía dejar de moverse. En la cama parecía una lavadora moviéndose, una viejita ya, bien delgadita, bien flaquita, y no era un movimiento constante en la cama, pero un movimiento dramático, una cosa tremenda. Le dio los sacramentos y en lo que pudo decir algo, gracias. Eso fue lo que dijo, gracias, porque le di los sacramentos. Y pudo ver el momento en que recibió los sacramentos. Y así podría decir cantidad de casos y cosas, de personas que en medio de la vicisitud Dios le dio la oportunidad y supieron aprovecharla y aceptaron el momento para decir gracias. Amén.